El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Sabes cómo detectar los problemas cardíacos en tus animales de compañía? El día de hoy te lo contaremos. También, cómo cuidar la salud visual de tus animales de compañía si es que estos presentan algún tipo de cataratas. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Akira, un perrito que llega a la clínica veterinaria presentando aparentes problemas respiratorios y baja actividad. Descubramos cuáles son las causas de sus padecimientos aquí en Clínica de Animales. El nombre de mi pequeñito es Akira. A él lo tuvimos desde que tenía 2 meses. Actualmente tiene 11 años. Es un ser más, un integrante más de nuestra familia, no lo vemos como un perro. Es mi hijo, yo lo veo como tal y por lo mismo lo trato de cuidar lo mejor que puedo. Es el ser que me da consuelo en los momentos que yo estoy triste. Es mi compañía cuando llego a estar sola en casa. Me di cuenta que empezaba a tener un pequeño problema de respiración durante las noches mientras dormía. Derivado de eso yo lo traje con la doctora y comenzamos con una serie de estudios. Es un macho de Schnauzer miniatura, raza de Schnauzer miniatura. Aproximadamente 2 meses empezó a presentar algunos problemitas a nivel abdomen, me comentaban los dueños. Empezó a crecer el abdomen, se empezó a dilatar. Akira también se presentó por algunos desvanecimientos que había tenido. El dueño no sabía por qué, de repente iba caminando, vino este desvanecimiento y a partir de ahí hubo otro y posteriormente otro. Nos empieza a presentar problemas de tos. Muchas veces estos problemas de tos la gente los confunde con problemas de vías respiratorias y es muy importante que se tiene que diferenciar problema de vías respiratorias o problemas cardíacos, porque el corazón, como crece tanto, me empieza a oprimir un poco la tráquea y es cuando empiezan a presentar estos problemas en tos. Y ahí es cuando decidimos hacer una cita con el cardiólogo. Akira acudió con nosotros para su primera revisión y ecocardiográfica. El ecocardiograma es un estudio que nos permite evaluar en tiempo real cómo está funcionando el corazón y nos ayuda a evaluar cómo están funcionando sus válvulas, si tienen algún tipo de alteración, si tienen algún tipo de comunicación entre alguna de las cámaras del corazón. Luego de que los doctores revisaran a Akira, estos descubren que su problema no es respiratorio, sino que aparentemente es cardíaco, por lo que en unos momentos más será sometido a un ecocardiograma para determinar la salud de su corazón. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. El nombre de mi pequeñito es Akira. Me di cuenta que empezaba a tener un pequeño problema de respiración durante las noches mientras dormía. Akira también se presentó por algunos desvanecimientos que había tenido. Posteriormente, Akira nos empieza a presentar problemas de tos, que se tiene que diferenciar. Problema de vías respiratorias o problemas cardíacos. Y ahí es cuando decidimos hacer una cita con el cardiólogo. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. En unos momentos veremos cómo le realizan este ecocardiograma a Akira. Pero antes conozcamos la historia de Lassie, un perrito que llega a la clínica veterinaria porque su dueña comenzó a notar algo raro en sus ojos. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Soy la propietaria de Lassie, tengo 8 años con ella.
Pues Lassie no es solo una mascota, es un integrante más de la familia. De hecho, es la única mascota que tenemos. Ya tiene 8 años con nosotros. Empecé a notar en el ojo de Lassie una mancha blanca que poco a poco fue creciendo hasta que noté el ojo completamente blanco. Pues de entrada pasó por mi mente que pues ya no veía. Noté que ya chocaba con las cosas y pues ya sabes, la gente te dice sacrifícala porque va a sufrir más porque ya no ve. El veterinario que la atiende me dijo que era por la edad, le mandó unas gotas que se las suministramos pero no vimos una mejoría. Me dijo que ya no había más que hacer que porque era cuestión de su edad. Posterior a ella pues investigué que podía venir aquí y que aquí había la especialidad para que la trataran. En el caso de Lassie se pudo identificar una enfermedad que se llama uveitis, una uveitis facolítica, que es una inflamación de una capa del ojo en donde puede ser ocasionada por la presencia de cataratas. En el caso de las cataratas, cuando evolucionan, llegan a generar también una inflamación que puede ir gradualmente empeorando y justamente fue algo que se identificó, una inflamación severa de ambos ojos, en donde se puede no solo identificar enrojecimiento, no solo una opacidad también de los propios ojos, sino que también algunos otros signos asociados, como por ejemplo hipotensión ocular, que también es un signo característico de la uveitis, así como también esos líquidos que se encuentran en el interior se ven totalmente turbios debido al proceso inflamatorio. Ahorita vamos a mandarle un tratamiento antiinflamatorio para tratar de controlar la inflamación y ver cómo responde. Esto es para tratar de controlar los signos que nos está evidenciando la catarata, es decir, la inflamación, y una vez controlados tendríamos que ver si es o no apta para la cirugía. Las cataratas se pueden observar en la raza chihuahueño. Es una raza que puede estar predispuesta genéticamente a la presencia de este tipo de problema y muchas veces se puede presentar en perros de edad avanzada o perros geriátricos. Algo muy importante que tenemos que hacer con Lassie es controlar la inflamación. Es fundamental el control de la inflamación en este momento para evitar que pueda mantenerse esta inflamación y generar daños incluso irreversibles que puedan desde luego afectar también la visión. Entonces, el principal objetivo del tratamiento en este momento es el control de la inflamación para poder ir valorando más adelante el poder contemplar una cirugía de cataratas. Pues lo que sea mejor para mi perro, la verdad. Lo que yo quiero es verla bien. Si es necesaria una cirugía, pues se la vamos a hacer. Pues se va con un diagnóstico alentador de que pues va a poder volver a ver. Nuestras mascotas no pueden expresarnos con palabras que se sienten mal, pero sí pueden hacerlo con sus acciones. En el caso de la salud visual, si notamos que comienzan a frotarse los ojos o que estos comienzan a tallarse la cara contra algún mueble, y si nosotros como sus dueños notamos algún tipo de cambio de coloración en sus ojos o alguna película que los cubre, es necesario llevarlos de inmediato al médico veterinario para que pueda revisarlos y diagnosticarlos a tiempo. En el caso de Lassie se va con un tratamiento a casa esperando que mejore la condición de su salud visual. Ahora regresemos al caso de Akira y veamos cómo le va después de este ecocardiograma aquí en Clínica de Animales. El ecocardiograma es un estudio que nos permite evaluar en tiempo real cómo está funcionando el corazón y nos ayuda a evaluar cómo están funcionando sus válvulas, si tienen algún tipo de alteración, si tienen algún tipo de comunicación entre alguna de las cámaras del corazón. Todas estas son mediciones rutinarias que se hacen en este tipo de estudio. Por medio de este examen podemos saber exactamente qué está ocurriendo en cada uno de los
sitios del corazón de manera más detallada y podemos saber qué tipo de enfermedad hay. Ahorita vamos a revisar su abdomen en la porción de las venas hepáticas y en la porción del hígado para ver si tenemos algo de congestión, que seguramente sí la debe haber. Aquí vemos esto negrito que se ve, es derrame peritoneal, es decir, líquido libre a nivel de la cavidad abdominal. Y esto que se ve, esta linecita, son venas hepáticas que están dilatadas debido a que hay una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. Y vamos a medir esa insuficiencia, en donde nos confirma que hay una hipertensión pulmonar, secundario en este caso a enfermedad valvular degenerativa. Buen resultado en cuanto a calidad de vida. Akira presenta una enfermedad degenerativa que viene básicamente apareciendo en muchos de los perritos o en la mayoría de los perritos a partir de los 8 o 9 años. En algunas ocasiones aparece de manera más prematura, pero es una enfermedad valvular degenerativa, es decir, las válvulas del corazón que están encargadas de abrir y cerrar correctamente y que nada más haya paso de sangre en una sola dirección, con la edad se empiezan a envejecer, se empiezan a engrosar y no pueden cerrar correctamente. Y eso hace que se congestione el corazón y de manera secundaria se empiezan a congestionar otros órganos, como en el caso de Akira, se congestiona el pulmón, también del lado derecho se llega a congestionar el hígado y se llegan a producir derrames peritoneales, es decir, líquido libre en la cavidad abdominal, que es lo que tenemos en Akira. El pronóstico en cuanto a que es una enfermedad que una vez aparece el único camino que tiene es empeorar, el pronóstico pues no podemos decir que es bueno, pero el pronóstico llega a ser favorable a la medida en que la vayamos tratando la enfermedad. La enfermedad se va a ir tratando básicamente para ayudarle al corazón a que este avance sea un poco más lento, que el proceso sea un poco más lento. Y aparte de que sea más lento, que sea cómodo para el paciente. Lo que tenemos en pulmón y lo que tenemos en sobrecarga y en congestión del lado derecho en el hígado es consecuencia del mal funcionamiento del corazón básicamente. Entonces, manejando la parte del corazón se va a apoyar muchísimo tanto a los pulmones como al hígado. Desafortunadamente en el caso de Akira estamos ahorita haciendo el diagnóstico cuando ya está descompensada, cuando ya está descompensado de su macho. Entonces eso quiere decir que ya en este momento estamos agarrándolo en una etapa adelantada, en donde la etapa ya de la enfermedad pues ya se estableció y ya es bastante avanzada. Eso quiere decir que el pronóstico pues se reduce. Sin embargo, no quiere decir que no haya respuesta al tratamiento. Con el tratamiento indicado y el tratamiento adecuado va a tener una respuesta relativamente buena por un tiempo. Vamos a estar manejando medicamentos de por vida porque estos procesos son degenerativos. Día a día el corazón va a bajar su funcionamiento, pero lo que estamos haciendo ahorita es que sea muchísimo más lento. Si Akira nos iba a durar a lo mejor un mes, pues a lo mejor ahora le vamos a dar un año más de vida. Entonces esto empieza con el tratamiento que se le va a proporcionar, con los cuidados en casa, con los cuidados veterinarios, vamos a tener una excelente calidad de vida para Akira. Yo les recomendaría que acudan cuanto antes con su veterinario para que los chequen, los revisen, para evitar que el problema que tengan, que a lo mejor en ese momento inicia y se puede detener. Le podemos ayudar en mucho a nuestra mascota a que viva bien, a que no tenga sufrimiento y en algunos casos pues sí es posible detener la enfermedad, lo que le esté sucediendo a la mascota. Lo quiero muchísimo, que es parte de nuestra familia, que es parte de mi familia, que más que un perrito es mi hijo. Es mi hijo y que espero que me dure mucho tiempo y que esté muy bien.
El electrocardiograma que le realizaron a Akira arrojó que este tiene un derrame peritoneal e hipertensión pulmonar, padecimientos que no tienen cura, pero sí tratamiento, con el cual este se va de por vida. Recuerden que es muy importante llevar a nuestros animales de compañía a visitas periódicas con el médico veterinario, en especial si se encuentran en etapa geriátrica, para que se puedan detectar estas a tiempo y darles el tratamiento adecuado, ya sea cuestiones cardiópatas o de salud visual. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.